3, 2, 1, 0. Música, libros, cine, televisión, cómics y más. El laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El laboratorio presenta. Ya la vi y te la platico. La raza humana. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro ADN, específicamente en los códices del cromosoma, tenemos un cromosoma especial? Un cromosoma que nos da habilidades, que nos desarrolla poderes. Un cromosoma un poquito diferente a los de los humanos normales, a los del resto del mundo. ¿Qué pasaría si te conviertes en especial? ¿Qué pasaría si eres de la raza especial? ¿Qué pasaría si descubres al mundo que no eres un humano normal y corriente, sino que tienes una especie de mutación diferente? Hoy, en el laboratorio, en la sección Ya la vi y te la platico, vamos a hablar de la raza de los mutantes, de los hombres X. Vamos a hablar de los X-Men, la primera película. Suscríbete, dale like, compártelo. Somos @laboratorio_de. ¿Y tú? ¿Has descubierto algo especial en ti? ¿Has descubierto el gen X desarrollado? Si aún no lo despiertas, vamos a despertarlo viendo y repasando la primera película de X-Men. La mutación es la clave de nuestra evolución. Nos ha permitido evolucionar desde un organismo unicelular hasta ser la especie dominante en el planeta. Este proceso es lento y normalmente requiere de miles de millones de años, pero en algunos milenios la evolución se mueve rápidamente. Con este prólogo interesante, inicia la introducción de una de las películas que revivió a los superhéroes, que nació o fue uno de los puntos de nacimiento de los superhéroes que han inspirado hoy en día, de lo que hemos visto en la televisión. Esta pequeña película, pero gran emotiva, porque ya la relataremos, es el inicio de lo que es el superhéroe verso. Desde la Century Fox, la antigua y olvidada comprada por Disney Century Fox o la Fox, que nos trajo esta película de los primeros superhéroes, o quizás uno de los primeros, los mutantes, al cine, en asociación con Marvel Studios, quienes poseen los derechos tanto de los cómics como los dibujos animados. Empieza lo que es los Hombres X, X-Men o la Patrulla X, como la han llamado en diferentes partes del mundo. La historia inicia con un joven Erik Lehnsherr, quien aún no había descubierto sus poderes, en un campo de concentración nazi, en donde maltrataban a cada uno de la población. En una de estas poblaciones iba Erik Lehnsherr, el futuro Magneto, junto con sus padres. Estos tienen que emigrar a diferentes zonas de campos de concentración, y es aquí en donde vemos el primer despertar del gen mutante en el joven y futuro villano antagonista Magneto. En este momento, un joven Erik Lehnsherr, quien es separado de sus padres debido a la multitud entre soldados y la población que tenía que emigrar de un sitio a otro, se ve separado, y cuando los guardias lo toman para llevárselo a otro sitio, ya que lo ven solo y no ven a sus padres, mientras sus padres están desesperados buscándolo y gritando, los soldados se lo llevan a la fuerza, así viendo cómo Erik trata de romper o pasarle la mano a sus padres para poder alcanzarlos, mientras una distancia de soldados a soldados de sus padres los separa. Este manifiesta sus poderes doblando el metal del portón entre un campo de concentración y otro, mostrándolo por primera vez el gen X o el gen mutante, que en el caso del joven Erik Lehnsherr manifestado el poder del magnetismo o de dominar el metal a nivel inconsciente. Descubre sus primeros poderes de manipular el metal, y esto obviamente hace que este joven, con todo el sufrimiento y desesperación de perder a sus padres, se convierta y se cree el trauma para que se convierta en el villano, que más adelante veremos qué es y qué acciones conlleva este problema, este campo de concentración en donde sus padres son separados y este activa su gen mutante. Todo esto ocurre en la Alemania nazi, en Polonia. Mientras nos transportamos a Mississippi,
en un futuro cercano, en donde vemos a la primera mutante, Rogue, que está con su novio y esta está muy cariñosa, está muy contenta, mientras sus padres, el padre obviamente del novio de Rogue, ella está en la casa de su novio, en la casa de sus padres, están tocando el piano, mientras Rogue tiene escenas, pues como toda novia, romanticona, chipeo y todo eso. Cuando intenta besarse o intentan los dos darse un beso, descubrimos el gen mutante en Rogue, que tiene la capacidad de absorber tanto los recuerdos como los poderes de los mutantes. En este caso, su novio no es un mutante y absorbe tanto la vitalidad de él que lo deja totalmente inconsciente, creando miedo en ella y obviamente huyendo despavorida, pues los padres al ver esto se asustan porque ven en Rogue un monstruo y no entienden los poderes mutantes que ella ha desarrollado. Ella tampoco se ha dado cuenta hasta que termina viendo en estado catatónico o de coma cómo ha dejado a su novio y tiene que huir con un rumbo desconocido. Es cuando ella se va a encontrar con un personaje importante tanto en los dibujos animados como en los cómics. Se va a encontrar con nuestro querido Wolverine, Aguja Dinámica, Guepardo, los diferentes nombres que en diferentes países le han puesto, sobre todo el de Glotón. Mientras tanto, en la desesperación, viendo a su novio inconsciente, los padres del novio de Rogue le dicen que llame a la ambulancia. Rogue está nerviosa, desesperada, pues como les recuerdo, no sabe qué pasa hasta que la ven como un fenómeno. Y obviamente ese transcurso de sufrimiento de Rogue al no saber qué es lo que le está pasando es la que la conlleva a crear la personalidad, o por lo menos dejar la personalidad adolescente y volverse responsable y volverse mucho más cerrada, mucho más oculta, mucho más misteriosa, debido a que con el tiempo ella se fue dando cuenta que tiene una habilidad desconocida, pero que es un peligro, o ella representa un peligro para los demás. Luego nos vamos a la casa presidencial, donde Jean Grey, que es una mutante conocida, esta sí sabe que es una mutante, está explicando acerca de las mutaciones que empiezan desde la pubertad o adolescencia, que no tiene un control específico de la persona, sino que es elegida con el gen mutante que se transmite regularmente de los padres. Jean está tratando de conciliar en el Senado la aceptación de los mutantes con los humanos normales, está tratando de conciliar el sueño o ideal de Charles Xavier, o el Profesor X como lo conocemos, y está tratando de unificar que no haya guerra entre mutantes e humanos, en donde vemos al senador Kelly, uno de los que no está muy a favor de los mutantes, ya que debido a que se ven como una amenaza o como monstruos para el resto del mundo que no tienen el gen X. Y en esa disputa entre Jean Grey y el senador Kelly, que está en contra de los mutantes, pues él dice que los mutantes son un peligro. Jean le responde con una sabia respuesta que incluso subirse en un carro y manejar un carro es un peligro, a lo que el senador Kelly le hace la controversia de que a los humanos le enseñan a manejar carros. En pocas palabras, la mutación no le enseñan a controlar, pero los carros sí, los humanos pueden enseñar. Y Jean Grey le contesta suavemente y le dice que le enseñan a manejar, pero no a vivir. Al senador le interrumpen, ya que tiene otros compromisos, y vemos hacia arriba de la cámara como nuestro querido profesor Charles Xavier, profesor X ya antes mencionado, está justamente en la misma reunión, en el mismo escenario del Senado. Sin embargo, el senador Kelly se pone de pie junto con un documento y hace referencia a mutantes que ya conocemos desde los cómics y dibujos animados, como una chica que traspasa paredes. Este le dice que es un peligro porque ¿quién le dice a él que esta chica no puede traspasar la Casa Blanca o el Senado o un banco y robar? Pero también le hace referencia a los telépatas que pueden leer la mente y todo eso, teniendo justamente en el mismo sitio a dos telépatas, tanto a Jean Grey como el profesor X, una referencia a los cómics y a los dibujos animados transmitida o creada para el live action. Culminando la reunión entre el senador Kelly, la disputa del senador Kelly y Jean Grey, en el público aplaudiendo al senador Kelly diciéndole que los mutantes son una amenaza, que sus hijos se están criando alrededor o al lado de los mutantes y que ellos representan un peligro. Pues obviamente todos los de la sesión del Senado, que deben ser los senadores, son humanos comunes y corrientes que apoyan eso. Pero una pregunta dejo al aire: ¿quién dice que todos los senadores que están ahí
dentro de ellos no hay algún mutante. Mientras tanto, el senador Kelly se va victorioso debido a que tiene la ovación del público y Jean Grey y el profesor Xavier o Javier se quedan asustados, impresionados y obviamente un poco derrotados debido a que no son comprendidos porque los mutantes son vistos como monstruos de la sociedad. Pero dentro del público que ovaciona o le da aplausos al senador Kelly, vemos a un hombre específicamente con un sombrero y una gabardina salir dentro del público. Este se va ocultamente mientras la mirada de Xavier va justamente a ese personaje misterioso que se va poco a poco hacia afuera y va saliendo de una manera quizás un poco en desacuerdo con lo que dice el senador. Más adelante sabremos qué importancia tiene este personaje y por qué es tan relevante, tanto en los dibujos animados, en los cómics, como en la película. ¿Quién o qué clase de persona es esta misteriosa que sale del público del Senado? Más adelante seguimos hablando de él porque es un personaje muy importante, no solamente para la trama, sino para el peso que conlleva en la trama y los personajes. Mientras nos transportamos a uno de los mejores diálogos y escena empezando la película. El profesor Javier o Xavier va siguiendo a este personaje misterioso que vemos que tiene una disputa en donde Javier le pregunta que qué hace ahí Eric. Eric es Eric Lehnsherr, el niño que vimos al principio que dobló el portón del campo nazi, el metal componente del portón, lo dobló manifestando sus poderes o lo desfiguró manifestando sus poderes mutantes. Lo vemos años en el futuro, ya es un señor mayor, canoso, pero muy poderoso, en donde se disputa, donde Javier le continúa diciendo que qué hace ahí, que sabe que él no está de acuerdo con lo que dicen y que sabe que quiere una revolución mutante, a lo que Magneto solamente le dice que él sabe a qué está ahí, que él sabe que no lo va a convencer como años atrás quería convencerlo de que los humanos y mutantes pueden hacer la paz. En este momento, Javier trata de entrar en su mente. Recordemos que Charles Xavier es un telépata nivel omega, capaz de manipular, controlar, proyectar imágenes y un montón de habilidades que su telepatía o su proyección mental le permite hacer. Magneto, Eric Lehnsherr, se da cuenta de que está entrando en su mente y le dice que lo siente en su mente y que salga de ella, que no lo va a lograr convencer porque en el pasado lo intentó, pero siempre fue en vano, haciendo referencia a futuras películas que son precuelas de la primera película. Este debate filosófico entre los mutantes debemos ser la raza superior, pero Javier dice que los humanos y mutantes deben coexistir, es lo que hace la dicotomía, lo que hace la energía, lo que le da química a la película. Estos dos rivales, pero como si fueran hermanos en su momento, es lo que hace en una primera escena resurgir la emoción entre villano y bueno, entre lo justo y lo injusto, entre el poder superior y la igualdad. Mientras hay un cambio de escena y vemos un camión que va hacia un sitio nevado y totalmente frío, y aquí vemos que se apea al conductor del camión y en el otro lado le abre la puerta a Rogue, la chica que vimos que dejó catatónico o en coma con los poderes mutantes a su novio. Esta llega a Alberta, Canadá, le dice que al chofer, al dueño del camión que se detiene, que él le prometió llevarla a un lugar y él le dice que ya llegaron, que se baje. Pues vemos a una Rogue cubierta totalmente con un bulto de ropa que se ha escapado y vemos que entra a un bar de peleas en donde vemos por primera vez a nuestro querido Wolverine, aguadinámica, lobezno o glotón, luchando en una jaula por sobrevivir para ganar dinero con otro contrincante. Sabemos que Wolverine tiene una mutación que es de regeneración rápida y aquí también sabemos que este Wolverine tiene la garra de adamantium, que más adelante en la película te irán contando poco a poco cómo fue que se le implantaron, pero vemos a este peleador callejero lleno de rabia, lleno de furia, luchando no solamente para sobrevivir sino para ganar dinero, para sostenerse, y es aquí el primer encuentro entre Rogue y Wolverine, que más adelante se va a convertir en una figura paterna para ella o una figura protectora, y esto van a ser una buena química.
obviamente la historia se basa en mayormente ellos dos. Aún no conocemos a los demás X-Men, que lo conoceremos, pero aquí llega el centro de la historia, que es Rogue y Wolverine. Recordemos que Rogue tiene una habilidad que un personaje más adelante contaremos que necesita, y esta se va a aliar con Wolverine. Al principio Wolverine es testarudo, es rebelde, pues él está acostumbrado a andar solo, es un renegado, pero Rogue poco a poco lo convence hasta que él semi la adopta y se vuelve el compañero de viajes de Rogue, protegiéndola de diferentes peligros, de diferentes personas que quieren atacarlas. Wolverine la defiende, o Logan, también como se llama, la defiende, y aquí se arma, pues, como digo, la figura semipaterna o la amistad entre estos dos mutantes. Así como en la película, en los cómics y en los dibujos animados, Logan, Wolverine, glotón, aguja dinámica, es una persona salvaje, muy feroz, muy agresiva, propia del personaje. Aparte de eso, con sus habilidades mutantes, pues le reintegra, le maximiza ese tipo de carácter. Recordemos que Logan es un pequeño antisocial que luego irá cambiando con el transcurso del tiempo, asociándose con los X-Men, pero la personalidad de Wolverine o de Logan es una persona pues de ira, una persona incomprensiva, una persona que solamente apunta a sobrevivir, y más adelante sabremos por qué de ese comportamiento. Obviamente comportamiento que te irán explicando en diferentes películas spin-off de la película X-Men. Wolverine, Logan, va a un bar en donde está Rogue, que lo viene persiguiendo o ya estaba ahí, y se sienta y pide una cerveza, mientras que Rogue no tiene dinero, tiene un vaso de agua, mira la botella de propina, el cantinero la aleja para que obviamente no le vaya a robar. Wolverine, Logan se sienta, pide una cerveza, mira a Rogue, Rogue lo mira a él, y en esto viene uno de los luchadores que le dice que le debe dinero, pues no tiene una marca o cicatriz de la pelea, que nadie puede salir de una pelea sin cicatrices. A lo que Wolverine le dice que lo deje tranquilo y que se vaya. El amigo del que busca problemas le dice que lo deje así y que se vaya. Wolverine le prácticamente repite lo mismo, pero este se pone agresivo, le pone la mano y intenta golpearlo, a lo que Logan, con su carácter agresivo, pues le choca los puños, y en esto le pone el puño enfrente, viendo por primera vez las garras de adamantium, que por poco una de ellas le perfora la frente, obviamente haciendo que este tome miedo y huya de la escena, pues debido a que Wolverine, él sabe que ya es un mutante, o se imagina que es un mutante, y que se da cuenta que es peligroso, poniendo así o mostrando así lo que es una de las habilidades de Logan, que recordemos que en una de las películas Historia Origen de Wolverine o de Logan, vemos que ya él tenía las garras pero de hueso, y más adelante vamos a ver cómo es que tiene garras de garra de hueso a garras de un metal muy importante llamado adamantium, que en esta película se nos va a explicar más o menos la historia de cómo las obtuvo, cómo se las implantaron. Estos actos de violencia hacen que el cantinero se dé cuenta de que Wolverine es un mutante, saca un arma, lo apunta y le dice que se vaya. Y obviamente Rogue lo persigue. Como digo, lo siguiente, creando lo que es la Rogue dulce y con miedo y tímida a un Wolverine o Logan que está sencillamente que anda solo, antisocial, y estos se van creando la química de protector a víctima o de padre a hija, hasta que más adelante irá evolucionando. Vemos que Logan sale del bar, tiene un camión que es como su casa, que lleva un motor detrás. Vemos que ahí está nuestra querida Rogue, escondida y arropada por el frío que hace, cuando Logan escucha ruidos. Recordemos que Logan, aparte de un buen olfato, tiene un buen oído, una buena audición. Este se detiene el camión, baja el camión, topa que hay algo duro y vemos que levanta la manta. Ahí está Rogue diciéndole que ella pensaba que él la podía ayudar, y Logan le dice en una escena muy cómica de que no la puede ayudar, de que se bajara, y ella le dice que a dónde puede ir, y él le dice que no le importa. Ella le responde, ¿no te importa o no te interesa? Al final reacciona y le dice que no le interesa, y Rogue le dice que salvó su vida, cosa que Logan le dice que no le importa, actúa como que no le importa, se sube a su camión, y cuando se va por el retrovisor, uno de los espejos, obviamente mira que Rogue se queda varada ahí en el camino mirándolo,
y su corazoncito de macho masculino que tiene algo de sentimiento se detiene y sube a Rogue en el camión, dándose conversación y empezándose a conocer el lado estoico de Logan con el lado dulce de Rogue. Estos se van creando pues la química de amigos, creando la química de protector, y ahí se va dando la historia entre Rogue y nuestro querido Wolverine, o nuestro querido Logan, que es el Rogue es el eje central de la historia, pues Magneto quiere la habilidad de Rogue y por momentos manda a uno de los personajes también salido de los cómics, rival de Logan, que es Dientes de Sable, a buscar a Logan. Pero más adelante veremos que el verdadero objetivo no es Logan. Aquí se tiene una pelea en donde llegan los X-Men para proteger. Llega Cíclope y pues junto con Logan, bueno, en diferentes formas, por momentos o por los momentos derrota a lo que es Dientes de Sable. En esta batalla también está nuestra querida mutante Tormenta, Aurora Monroe, y vemos que salvan a Rogue de un camión que se incendia. Cíclope con sus poderes de visor láser libera a Rogue antes de que el camión explote, mientras vemos a un Logan inconsciente de lucha con Dientes de Sable. Ya hemos dicho que nuestro querido Cíclope y Tormenta le salvaron el día nevado a Wolverine y a Rogue, mandando por momentos a volar a Dientes de Sable. Dado que no ha muerto, sino que está inconsciente igual que Wolverine, perdido entre los árboles nevados, se llevan a Rogue y a Wolverine a la Mansión X, en donde también se va a dar a conocer a los demás mutantes y a todos los mutantes que viven en la mansión para jóvenes mutantes del profesor Charles Xavier. Luego de los acontecimientos, tanto Rogue como Logan se alojan en la mansión del profesor Xavier y escuela para jóvenes talentosos, que es la fachada para formar mutantes, o sea, a los X-Men, en el condado de Westchester, Nueva York. Xavier le dice a Wolverine que Magneto parece haberse interesado en él. Recordemos que Wolverine tiene la capacidad de regenerarse, que es su mutación natural, y le pide que se quede mientras los mutantes de Xavier y los X-Men investigan el porqué el interés de Magneto, mientras que Rogue tanto se inscribe en la escuela, mientras que Rogue es inscrito en la escuela o forma parte o va ya a formar parte de los Hombres X, de la Patrulla X, de los X-Men. Mientras el senador Kelly en estos momentos es secuestrado por otros dos secuaces de Magneto, o sea, Sapo o Toad en inglés y Mystique, y es traído a su escondite en la isla inexplorada de Genosha. Mystique es una mutante que tiene la habilidad de cambiar formas, tiene un color azul, su verdadera personalidad, y su habilidad es cambiar la forma y muchas veces copiar también sus poderes, aunque en los dibujos animados y en los cómics esta no copia sus poderes, sino que usa armas de fuego propia para poder defenderse. Magneto utiliza a Kelly como sujeto de prueba para una máquina impulsada por sus habilidades magnéticas que genera un campo de radiación, induciendo la mutación en seres humanos normales. Kelly luego se escapa aprovechando su nueva mutación. Mientras en la Mansión X, después de un incidente en el que Rogue usa su poder dejando inconsciente a Wolverine, a Guepardo, a Aguja Dinámica, en vista de sus compañeros de clase, Mystique adopta la forma de Bobby Drake, que es Iceman, y consigue engañar a Rogue. Recordemos que Iceman tiene la habilidad de producir hielo, convertir las cosas en hielo, y él, su cuerpo, convertirlo totalmente en hielo, convenciéndola de que Xavier está enojado con ella y que debe abandonar la escuela. Cuando los X-Men se dan cuenta de lo sucedido, localizan a Rogue en una estación de tren utilizando a Cerebro y salen todos a buscarla. Mientras tanto, Mystique sabotea a Cerebro, o sea, le inyecta un veneno para cuando Xavier se lo vuelva a colocar en la cabeza, pues este quede en un estado dañino cerebralmente. Recordemos que es un poderoso telépata, y si dañamos su cerebro, pues su poder de mutación se ve afectado. Wolverine encuentra a Rogue en un tren antes de que Tormenta y Cíclope y la convence de regresar a la escuela. Pero antes de que puedan salir, Magneto llega y revela que no está detrás de Wolverine, sino de Rogue. Recordemos que Rogue, su habilidad es absorber los poderes de los demás, y Magneto quiere convertir a los humanos en mutantes, y Rogue es el ente que va a absorber sus poderes y va a meter a Rogue en la máquina y va a hacer que los poderes de Magneto, lo del Gen X, sean desarrollados en los humanos, causando anomalías y hasta la muerte de muchos de los humanos.
Aunque Javier intenta detener a Magneto controlando mentalmente a Dientes de Sable o Sabretooth, se ve obligado a liberarlo de su control cuando Magneto amenaza con matar a la policía que han convergido en la estación de tren, permitiendo que la hermandad de Magneto escapara con Rogue. El senador Kelly llega a la mansión y Javier lee su mente para averiguar sobre la máquina de Magneto. Al darse cuenta de la tensión de poder que casi mató a Magneto, el grupo deduce que pretende transferir sus poderes a Rogue y utilizarla para darle poder a la máquina a costa de su vida. El cuerpo de Kelly rechaza su mutación y se disuelve convirtiéndose en líquido, muriendo en el acto. Javier intenta la forma de localizar a Rogue empleando a Cerebro, pero el sabotaje realizado por Mystique lo incapacita dejándolo en estado de coma. En ese momento, Jean Grey arregla a Cerebro y consigue localizar a Rogue y a Magneto. Ella descubre que Magneto planea su máquina de inducción de mutantes en la Isla de la Libertad, donde está la Estatua de la Libertad, para mutar a los líderes mundiales en la reunión en la cumbre cerca de la isla Ellis. Se plantea así la batalla final en la Estatua de la Libertad. Tanto los X-Men escalan a la Estatua de la Libertad luchando contra la hermandad, mientras Magneto transfiere sus poderes a Rogue y activa la máquina mutante. Cuando Gepardo, Wolverine, se enfrenta y distrae a Magneto, Cíclope le dispara, permitiendo que Wolverine destruya la máquina. Él transfiere sus poderes a Rogue y sus habilidades curativas la salvan, curándola de los daños causados por el artefacto de Magneto. Recuérdense que cuando ella absorbe los poderes al tocar a Wolverine, absorbe su capacidad regenerativa y esto es lo que permite que ella se salve y no muera al recibir todo el poder de Magneto, creándole también el famoso mechón, los dos mechones o el mechón de la parte delante de canas, que tanto en los cómics como en los dibujos animados es característico de Rogue, que también es conocida como Titania en Latinoamérica. El profesor Javier y Wolverine se recuperan de sus comas. El grupo se entera de que Mystique escapó de la batalla de la isla y se está haciendo pasar por el senador Kelly. Javier le da a Wolverine una indicación para buscar pistas sobre su pasado en una instalación militar abandonada en Canadá, pero le hace la promesa a Rogue de que volverá. Magneto está encarcelado en un complejo construido de plástico y es visitado por Javier, a quien le advierte que tiene la intención de escapar un día y continuar con su lucha. Mientras están ambos jugando al ajedrez, Javier responde que siempre estará listo para combatir las amenazas. Y así culmina X-Men, una película de la Fox, la antigua Fox, que ya no existe, que fue comprada por Disney. Una película que revolucionó con efectos especiales, claro, para los años en que se produjo. Digamos que envejeció un poquito regular, buenos efectos especiales, buenas actuaciones. Hugh Jackman se luce como Wolverine, creo que es el Wolverine que no deberíamos cambiar nunca, pero por la edad obviamente va a llegar un momento en que no lo va a hacer. Halle Berry como Tormenta, James Marsden como Cíclope, Franklin Jensen como Jean Grey y Patrick Stewart y el señor Ian McKellen como Javier y Magneto, personajes que son icónicos tanto de las series animadas, de los cómics como de la película. Muy buenas actuaciones, buenos efectos especiales, producida por Bryan Singer, que más adelante vamos a ver su segunda parte que supera a la primera. Pero dime, ¿qué te pareció X-Men, la película? ¿Te pareció muy buena? ¿Tiene alguna relación con los cómics y con los dibujos animados? Lo único malo es que los trajes nunca fueron con los característicos, sino fueron expandes negros. Se hacían referencia obviamente a los trajes de los dibujos animados y de los cómics, pero para mí fue una buena película. El señor Ian McKellen como Magneto es un excelente Magneto. Creo que también es otro como Hugh Jackman y Patrick Stewart, que si pudieran perdurar toda la vida, pues fueran unos expertos villanos, fueran unos expertos Wolverine, Profesor Javier y Magneto. Pero obviamente más adelante en la saga de X-Men vamos a ver sus diferentes versiones. ¿Pero qué te pareció X-Men, la película? Los Hombres X, la Patrulla X. ¿Qué te pareció? Déjanos aquí los comentarios. Esta sesión ya la vi y te la platico. ¿Tú qué opinas? ¿Está de ti verla o no? Pero yo soy tú y no me pierdo este resumen, tampoco la película. Y nos vemos en una próxima entrega de la saga X-Men.